o se demora un poquito de grabación, pero ya llegó la campanita. Estudiantes, esperando que estén muy bien, como siempre les digo. Entonces, como comenzamos cada grabación, muy buenas noches, estimados estudiantes de el segundo nivel medio. Les habla aquí, una vez más, para todos ustedes, su profesor de inglés, Elias Rojas, junto, obviamente, al tío Nicolás, representando al equipo del pie. Les traemos entonces, para cada uno de ustedes, la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver nosotros esta semana? Esta semana vamos a ver lo que aparece ahí en el título. Pasado continuo. Nombre similar a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos presente continuo. Esta semana, pasado continuo. Y ya después de esto nos liberamos de todo lo que era relacionado con los tiempos verbales. Ya que en su momento vimos presente, pasado, futuro, presente perfecto, presente continuo y pasado continuo. Hoy que hemos visto distintos tiempos verbales este año nomás. Y de hecho, hay más aún. Pero esos más aúnes los dejamos afuerita porque ya son muy avanzados, por así decirlo. Pero lo hicimos bien. Objetivo de la clase: completar en inglés oraciones y pequeños textos utilizando la información relevante relacionada con acciones del trabajo. Les recuerdo también, estudiantes del SEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 20, entre los días 16 al 19 de agosto. ¿Cómo vamos con las exhibiciones, coanimador? Hay unos 20 exhibidos. Me parece muy bien. Les recuerdo, estudiantes, que la próxima semana son las evaluaciones del mes de agosto. Por lo tanto, son 4 semanas. Si a usted le falta una de esas semanas en la pregunta esencial, 17, 18, 19 o 20, si le falta una de esas, usted tiene que dar la evaluación. Si le falta 1, 2, 3 o 4 de esas evaluaciones. Así que los invitamos a mandar la pregunta esencial, porque usted siempre tiene la posibilidad de recibir retroalimentación y postular una buena nota, a una nota más alta. En cambio, la prueba no tiene esa oportunidad. Usted hace esa prueba y se queda con la nota que quiera. No tiene la posibilidad de subirla, o mucho mejor aún, eximirse. Valentina, déjame revisarlo, voy a revisar después. Si es que no te revisé, ¿te refieres a lo de la semana pasada? Ya, ahí voy a estar revisando por si acaso. Miguel, ¿algo que decir? Sí, profesor. Consulta. La semana pasada usted lo hizo una pregunta y dijo que el que la respondía bien no tenía que contestar la pregunta esencial. Sí. Y me ha dicho que él la responde bien. Eh, no dije que la respondió bien porque nadie la respondió bien. Así de bueno. Así de mal. Nadie la respondió bien. Por lo tanto, las personas igual tuvieron que hacer la pregunta esencial. Te creo que de las 3 jornadas que tuvimos, solamente 2 personas la respondieron bien. ¿La semana pasada? Era una pregunta que si usted era una pregunta extra. Si usted la respondía bien, tenía un 7 al tiro en la pregunta esencial. Sin necesidad de hacerla. Ok. Pero ahora vamos a lo que corresponde. Y lo que corresponde es, como es un clásico de nuestro show, del show del profe de inglés y su fiel compañero, el tío Nicolás, vamos a ver entonces las clases que vimos nosotros la semana anterior. Y la semana pasada vimos entonces el presente continuo, como nosotros estábamos nombrando, que es una acción que está ocurriendo en este preciso momento.
Por ejemplo, yo estoy hablando, ¿cierto? Porque lo estoy haciendo ahora. Acción que está ocurriendo en este preciso momento. Sin importar cuándo empezó la acción, lo relevante es que la acción se estaba haciendo. Ya utilizábamos la estructura del pronombre, verbo to be, luego el verbo con ing al final. Lo siento, a ver. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Pronombre, verbo to be, revivimos un muerto que se llamaba verbo to be, que hace mucho que no lo veíamos, ¿cierto? Y lo revivimos a tal punto que lo volvimos a utilizar. Nuestro famosísimo. Y después el verbo que terminaba en ing, para decir yo estoy hablando, yo estoy jugando, I am speaking, I am playing, etc. Y según el pronombre cambiaba el to be. Al igual que, como lo habíamos visto, mejor dicho, hace algún tiempo atrás, cuando lo vimos en marzo, prácticamente, las primeras semanas, hablamos de los pronombres y el verbo to be. Bueno, eso fue la semana pasada. ¿Qué importa ahora? Lo que importa es lo que está ahí en pantalla. La importancia de la clase esta semana está relacionada también con el presente continuo, en cierta manera, pero es un tiempo distinto. Es muy similar, chiquillos, lo de la semana pasada en comparación a esta semana. Vamos a ver acciones que ya no se están haciendo en el presente, pero se hicieron en algún momento en el pasado. ¿Ok? Así que, estudiantes, a todos los que están aquí presentes, hoy hay problemas de internet, parece. A todos los que están aquí presentes les pido, por favor, que anoten entonces en sus cuadernos, los que estén tomando notita, el título de esta semana, que se llama Past Continuous. Pasado continuo. Estudiantes, también un favor. No me manden copiar, pegar de internet. Yo les prometo, a final de año, en la última clase, les voy a mostrar cuáles son las técnicas que hago para poder encontrar su copiar, pegar de internet. Algunos ni siquiera tengo que buscarlos. Tuve que mandar a algunos, muchos, de vuelta. Y chiquillos, si ustedes solamente veían las tablitas, no tenían por qué ir a internet. Prácticamente eran oraciones de 3 palabras y ustedes me escribían un párrafo completo. Estoy exagerando con un párrafo, pero ojo, no hagan que sea a veces muy obvio también. Porque yo les pedí pronombre, verbo to be, verbo ing. No les pedimos complemento, no era necesario agregarlo. Pero de todas maneras, ojo, ya me pillaron, dice la Nicole. Ya, vamos a hablar entonces del tiempo pasado continuo. Le reitero, muy similar a lo que vimos la semana pasada. Si usted hizo lo de la semana pasada, lo de esta semana entonces no va a costar absolutamente nada. ¿Por qué? Es el mismo orden. Solamente un pequeño cambio. Y por lo que veo aquí en Classroom, ya hay 5 personas que la enviaron. Al final de la clase lo voy a estar revisando para que sepan su notita. Pasado continuo entonces nuestro título de esta semana. Y como dice aquí, before we start, antes de empezar, igual como comenzamos la semana pasada, pero distinto igual, porque la pregunta es distinta. La respuesta a la siguiente pregunta va a ser pasado continuo, obviamente la respuesta completa, en español o en inglés. What were you doing? What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? Le pregunto a ustedes, estudiantes del segundo nivel medianoche, ¿qué estabas haciendo hace algún rato atrás, por ejemplo? ¿Qué estabas haciendo?
Estudiantes están ahí, ¿cierto? No me caí. No, ¿Sí? estaba en Facebook. Ya, tú estabas en Facebook. Ya, pero ¿qué estabas haciendo en Facebook? Esa es la forma de contestar. Nada. Nada. No, pero por ejemplo, yo antes estaba, o recién hace un rato atrás, yo estaba tomando agua. No de la lluvia, pero de una botella. Yo estaba bebiendo agua. O yo estaba en el celular, entonces yo estaba conversando. Yo estaba poniendo atención en clase. Ya estabas poniendo atención en clases. Muy bien, Nicole. ¿Alguien más que me quiera decir qué estaba haciendo? ¿Cómo cae el agua, chiquillos? Tomando 11, ok, entonces tú, Nayeli, tú estabas tomando 11. ¿Algún otro, alguien más que quiera? Puede ser, yo estaba escuchando la lluvia. Yo estaba escuchando la lluvia. Hoy sí, me gusta me gusta mucho esa oración. Muy buena. Bueno, muchas gracias, estudiantes. Por ejemplo, yo podría decir que, como dice acá, voy a poner filtro láser. I was having breakfast. Yo estaba desayunando. O I was having lunch. Yo estaba almorzando. Eso es lo que yo puedo decir que yo estaba haciendo en algún momento. ¿Se nota alguna diferencia con lo que vimos la semana pasada? No, profe. Es muy similar, pero sí tiene una diferencia. El orden es el mismo. El orden es el mismo, pero hay algo que cambia. Que, por ejemplo, la semana pasada le poníamos, no le poníamos estoy almorzando, por decir, como el complemento. Ya le agregamos complemento esta vez, ok. Pero hay algo más. ¿El signo de interrogación? No, aquí no hay ningún signo de interrogación en la respuesta. ¿El cómo termina el complemento? Tampoco. El verbo. Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Ya sé, el what es diferente, el what. Muy bien, Iris. ¿Qué vendría haciendo el was? No es necesario que me lo respondan, pero veamos lo que dice aquí el texto, estudiantes. El pasado continuo es un tiempo verbal que indica que la acción, o sea, el verbo, se realizó en algún momento. Ya no se está haciendo. Ahora, esa acción se encuentra en el pasado. Ya fue, ya se hizo. O, en otras palabras, se estaba haciendo. No hay importancia de cuándo comenzó la acción, pero que se entienda que ya no se está haciendo. Por eso dice, la acción se estaba haciendo. Estaba. ¿Qué indica la palabra estaba? ¿Qué tiempo indica? Tiempo pasado. Veamos como las veces anteriores, donde ubicamos el pasado continuo en una línea de tiempo. Esto que está aquí es nuestra línea de tiempo, manteniendo algunas cosas que vimos antes, por ejemplo, futuro, presente y pasado, ¿cierto? Habíamos dicho que distintos puntos exactos en el pasado se conoce como pasado simple. En el presente, lo que se está haciendo en este preciso momento va a ser presente continuo. El pasado continuo, en ciertas palabras, es una acción que ocurrió en un periodo de tiempo. ¿Ok?
pero esa acción ya terminó. Distinto al presente continuo, que la acción se está realizando en ese momento, continúa. El pasado continuo me dice que esa acción se estaba realizando y ya terminó, ya fue, finito. ¿Ok? Esa sería entonces la línea de tiempo. Bueno, pero igual me sorprende que ya tengamos 5 respuestas en la pregunta esencial. Tío Nico piensa que son pocas. ¿Ah? El tío Nico piensa que son pocas. Querían ser mínimo 39. Siempre puede ser mejor. Vamos que se puede, dice el tío Nicolás. Ok. Así es como se ubica entonces el pasado continuo en una línea de tiempo. Un pequeño periodo de tiempo que puede ser igual extenso o corto, pero que es la acción que ya terminó. Para los bichos. Ahora, just for you to know, solo para que sepas, en una línea de tiempo, el pasado continuo no tiene una ubicación exacta. Obviamente tiene que ser en el pasado. Por eso, tiene que quedar en claro que la acción fue en el pasado. Se estaba realizando en el pasado. Ya no. Se hizo por un tiempo que puede ser corto o largo, pero la acción ya terminó. Me voy a dar vueltas muchas veces en eso, para que quede claro que ya la acción no se está haciendo. Se hizo. Ahora, respondiendo a la pregunta que había hecho antes, que teníamos la palabra was en el ejemplo, voy a volver al ejemplo anterior, teníamos la palabra I was having lunch, yo estaba almorzando. La palabra was es una de las modificaciones que tenemos para nuestro más famoso. En esta oportunidad, entonces, usaremos el famoso verbo to be, pero en pasado, según corresponde al pronombre. Ojo, ¿ustedes se acuerdan de los verbos regulares y los verbos irregulares? Los verbos regulares, los que siempre terminan en ed. Los verbos regulares, mientras los irregulares, son aquellos que cambian de una forma distinta, ya sea agregando un en o agregando un GHT en algunas palabras, por ejemplo, unas que no cambian, otras que vuelven a... un montón. Bueno, en este caso, lo que va a cambiar en nuestra oración solamente va a ser nuestro famoso verbo to be. No va a cambiar otra cosa, solamente nuestro verbo to be. ¿Ok? Nuestro verbo principal, por así decirlo, va a mantener el ing, pero lo demás va a ser lo que va a cambiar, el verbo to be. Ese me va a ser indicador de que la oración está en pasado. Así que, ¿el verbo to be en pasado? Sí. Hay verbo to be en pasado, estudiantes. ¿Cómo? Según la tablita que aparece ahí. Según el pronombre que nosotros utilicemos, el verbo to be en pasado cambiará de alguna de las siguientes formas. ¿Cuáles van a ser esas formas, esas posibles formas? Si nosotros utilizamos I, he, she, it, yo, él, ella o eso, nuestro verbo to be en pasado va a quedar como was. ¿Alguien levantó la manito? Nicole, ¿algo que preguntar? No, profe, ¿qué vas a llevar el botón? Disculpe. Te perdono. Ok. I, he, she, it, yo, él, ella o eso. El verbo to be en pasado de estos 4 que aparecen aquí va a ser was. Si usted recuerda, en presente, el verbo to be de I era nuestro famoso am, ¿cierto? I am.
Pero ahora va a ser I was. Yo estuve. O yo estaba. He, she e it compartían los tres el mismo verbo to be, is. Pero en pasado también van a utilizar was. ¿Ok? Esos van a compartir el mismo verbo to be. I, he, she, it van a compartir was. Por otra parte, entonces, los pronombres que me sobran, you, tú o ustedes, we, nosotros o nosotras, y they, ellos o ellas, todos esos van a utilizar el mismo verbo to be. En presente también utilizan el mismo. Are, ¿cierto? You are, we are, they are. Pero en pasado, el verbo to be va a ser were. ¿Sí? Verbo to be en pasado. You were, tú estabas, o ellos estaban. We were, nosotros o nosotras estábamos. They were, ellos o ellas estaban. Y si bien en el presente tenemos 3 verbos to be, ahora en pasado solamente vamos a tener 2. Estudiantes, ¿alguna duda con lo que aparece en esta tablita? ¿Algo que no haya quedado claro? O también avísenme, profe, quedó todo claro. Profe, quedó todo claro. Gracias. Muchas gracias, Nicole, por tu confirmación. Todo claro, dice la Nayeli. Yo le voy a creer a la Nayeli. Ok. ¿Qué hay de los demás? O sea, hay 20 alumnos conectados y solamente tuve 2 respuestas de que quedó claro. Chiquillos, recuerden que las clases... quedó claro. Muchas gracias, Scarlett. Recuerden, estudiantes, las clases son para ustedes. Ustedes están conectados aquí. Yo espero que ahora aprovechen de aclarar sus dudas si es que hay algo que no les quedó muy claro. Espero que quede claro igual que el pronombre es una cosa, ¿cierto? No una cosa, es el reemplazo de un nombre de una persona. Y tenemos el pasado Entonces del... cambia el verbo. Cambia el verbo to be. Ya. ¿Ya? Similar a lo que nosotros hicimos la semana pasada, pero ahora vamos a utilizar el pasado de nuestro famoso verbo to be. Muchas gracias por confirmar ahí, a Andrea y también a Juanita Repine. Lo agradezco. Continuamos entonces. Que no se lo olvide, sí, esto es el pasado. 2 verbos to be, en pasado, was, were. I, he, she, it, was. You, we, they, were. Veamos cuál va a ser entonces nuestra estructura para poder hacer oraciones. Y aquí va a volver el complemento. ¿Ok? Vamos a agregar el complemento porque a veces es un poco necesario. Y lo vamos a tratar de hacer muy fácil para que entiendan cuál es un complemento, estudiantes. No va a ser distinto a la semana anterior. Crearemos oraciones afirmativas en pasado continuo usando el famoso verbo to be, o sea, was o were, con un verbo en ing y después un complemento. Vamos a comenzar la oración porque dice pronombre, pasado del to be, verbo ing, complemento. Pronombre, I, yo. Pasado del to be, como vimos en la tablita anterior, was. Estaba. I was, yo estaba. Verbo más ing. Eat, comer, pasa a ser eating, comiendo. I was eating. Yo estaba comiendo, ¿cierto? Y el complemento es lo que siempre les digo. Preguntarle al verbo. Le puedes preguntar ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es una pregunta imaginaria que tú le haces al verbo
para encontrar el complemento. I was eating, ¿cierto? Yo estaba comiendo. ¿Yo estaba comiendo qué? Ahí está el complemento. Pizza. Yo estaba comiendo pizza. Ese es mi complemento. Pizza. I was eating pizza. ¿Por qué lo borré? Porque podemos generar otro complemento. Estamos hablando de pasado continuo. Yo estaba comiendo. I was eating. Y si pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo estaba comiendo? A ver si ustedes me pueden dar un tiempo. Ojo, tiene que ser un tiempo en pasado. ¿Cuándo estaba comiendo? Yesterday. Yesterday. Muy bien. Yo podría poner aquí I was eating. Voy a poner otra mayúscula. Yesterday. Yo estaba comiendo ayer. Te pregunté cuándo. Estuve comiendo ayer. Perfecto. ¿Puedo preguntarle dónde? ¿Perdón? ¿Se puede en dónde? Exacto. Yo estaba comiendo. ¿Dónde estaba comiendo? Por ejemplo, at Melts. En Melts, el local de pizzas. Por ejemplo. Eso para que quede claro lo que es el complemento, porque noté la otra vez que había muchas personas que todavía les costaba escribir un complemento. Es solamente preguntarle al verbo de forma imaginaria qué, dónde o cuándo. Le voy a hacer más preguntas, sí, pero vamos a limitarnos nosotros con eso. ¿Qué, dónde o cuándo? Y la respuesta a eso va a ser tu complemento en la oración. I was eating at Mel's. Estaba comiendo en el Mel's. Estudiantes, ¿alguna duda con esa tablita que está ahí abajo? Pronombre, pasado to be, verbo ing, complemento. No, profe, se entendió. ¿Se podría decir she was running square? Square? ¿A qué te refieres con la última? Plaza. Ah, ya sería in the square, en la plaza. ¿Pero estaba bien? Sí, estaba súper bien. Muy, muy bien. Te felicito, Nicole, por tu ejemplo, al menos. Ok. Espero que quede claro cuál es el orden que nosotros vamos a utilizar. Pero antes, recuerda, y voy a ser bien enfático nuevamente, recuerda que el complemento, en otras palabras, es preguntarle a la acción qué, dónde o cuándo. ¿Ok? Mantengamos eso siempre en la cabeza. Preguntarle al verbo principal, al que termina en ing, preguntarle qué, dónde o cuándo. También le puedo preguntar con quién, cómo, pero es más fácil si lo limitamos solamente a eso. ¿Qué, dónde o cuándo? La respuesta a esta pregunta mental va a ser lo que nosotros vamos a llamar entonces complemento. Porque a veces las oraciones se ven un poco vacías y yo simplemente digo, yo estaba comiendo. ¿Comiendo qué? ¿Comiendo dónde? ¿Comiendo cuándo? ¿Cierto? Nos falta esa información extra. No se cayó por si acaso. No, estaba conversando aquí, no te preocupes. Disculpen. Estudiantes, vamos a tratar de hacer entonces oraciones. Vamos a ir palabra por palabra. Esto va a ser una práctica para la primera parte de la pregunta esencial, en caso que usted todavía no la haya hecho. Esto le va a ser muy útil a usted, estimado alumno y alumna del segundo nivel medianoche. Tenemos aquí nuestra tablita. Obviamente nos falta información.
Tenemos entonces pronombre, pasado del to be, verbo ing y por último un complemento. Necesito su ayuda. ¿Por qué necesito su ayuda? Porque necesito completar esta tablita. Necesito que me ayuden a completarla para poder así crear oraciones correctas. Por ejemplo, yo voy a comenzar la oración. Yo la voy a comenzar. Ustedes, por favor, continúenla. Yo quiero comenzar mi oración, por ejemplo, utilizando you. Después Where. viene el pasado del to be. Y como muy bien dice la Nicole, el pasado del to be, que es el presente es are, pero en pasado va a ser were. You were, tú estabas o ustedes estaban. Yo necesito verbo en ing, por favor. Cooking. Voy a utilizar lo que dijeron en el chat primero, como dijo la Nayeli. Studying. You were studying. Tú estabas estudiando. ¿Qué cosa? Tú estabas estudiando. Inglés. Ah, Oiga, no. ¿por qué no dijeron English? Yo sí dije. Ah, ya lo agradezco. Muchas gracias, Nicole. Pero vamos a utilizar el que dijeron primero, que sería matemáticas. Mathematics. O también puede ser maths. You were studying math. Tú estabas estudiando matemáticas. También serviría, estabas estudiando en cuarto básico. Básico. ¿Sí? En cuarto básico. En cuarto año. En fourth grade. También es muy buen complemento porque me habla del tiempo en pasado. Tú estabas estudiando en cuarto básico. Muy bien. Punto final. Excelente. Vamos a ver si podemos hacer con distintos pronombres y con distintos verbos también. Pasemos con otro ejemplo para ustedes. Muy bien. Oye, la Nayeli está obviamente. Bueno, la palabra se escribe con A, pero se pronuncia como si fuera una O, por si acaso. Was. She was. Ella estaba. Ahora nuevamente. Perdón, crying. Wow. Oh, qué triste. She was crying. Ella estaba llorando. Oh. Ella estaba llorando. In the No puede night. ser. En la noche, ¿cierto? Sí. Ok. At night. Para decir el in, tendría que ser in the evening. Porque se nota que lo separé con una rayita. At night o in the evening. She was crying at night. Ella estaba llorando en la noche. Muy bien. Voy a utilizar washing como verbo ahora, pero por favor, ¿cómo lo comenzamos? ¿Cómo comenzamos esta siguiente oración? He, ya vamos a utilizar he. Famosísimo verbo to be en pasado. Was. Was. Muy bien. He was. Él estaba. Bullying. No, es que dijeron washing antes, entonces voy a utilizar washing. Lo siento. He
He was watching. Él estaba lavando the cars. Ah, tenía muchos autos. The cars. Él estaba lavando los autos. Me gustó esa oración. He was washing the cars. Él estaba lavando los autos. Muy bien. Va notando que la única gran diferencia que hay con la semana pasada es tenemos verbo to be en pasado ahora y también estamos agregando el complemento. No hay la gran diferencia, no hay mucho que comparar, solamente su uso sí es un poco distinto. Veamos otro. Vamos a utilizar we. We, nosotros o nosotras. El famoso verbo to be en pasado es Where? were. Exacto, muy bien. We were. We were. Tengo muchos verbos. Tengo aquí swimming, tengo dancing. Me gusta utilizar swimming. Vamos a utilizar swimming esta vez. Después vamos a utilizar otro. Y muy bien escrito porque sigue esa regla. Sí, no, sí está bien. Sigue la regla consonante vocal consonante. Entonces aquí sería. Se repite la última consonante. We were swimming. Nosotros estábamos nadando. Ok, hay un pequeño detalle que falta en esa respuesta, Constanza, porque dices, en español dirías, nosotros estábamos nadando el océano. Falta un pequeño detalle. ¿De? No, ya está el the. In the ocean. In the. In the. Ese era el orden. In the ocean. En el océano. Igual que en español. En el océano. Nosotros, o sea, sí. Nosotros o nosotras estábamos nadando en el océano. Muy, muy bien. Excelente. They. Famoso verbo bien pasado, por favor. Coro de ángeles del segundo noche. Were. They were. Y vamos a utilizar uno de los que nombraron antes. Dancing. Ellos o ellas estaban bailando. Puede ser qué estaban bailando, dónde estaban bailando, cuándo estaban bailando. In the night. Ya, in the night. ¿Ese disco? Nayeli, ¿ese sos te refiere a que están bailando salsa? Ok, sorpresa. Salsa. ¿Cómo se dice disco, profe? Disco. Así, en inglés. Disco. Ese sería, lamentablemente, un poquito enredado el inglés. At the party. La palabra salsa es un estilo de baile y no tiene traducción. Por si acaso. Solamente hay un datito curioso para ustedes. Yo. Famoso verbo to be en pasado. Was. Was. I was. Yo estaba. Verbo que termina en ing, por favor.
Wearing. Ya. Ya dime cómo lo leo. Wearing. ¿Qué cosa? Yo estaba buscando. ¿Qué cosa? Jokers. Joker. ¿Qué es un Joker? Joker, Es un ¿cómo? buzo. Ah, joggers. Ah. Joggers. Ah, ahí está, con doble G, ¿cierto? I was wearing joggers. Yo estaba usando buzo. Es de los pantalones de buzo, obviamente, no al buzo de que se tira de espalda del bote. I was wearing joggers. Que son para nosotros salida de cancha. Para muchos que no son de esta región, buzo. Salida de cancha, salida de cancha. ¿Cierto? Pan batido. Oye, le hicieron súper bien. Estudiantes, esta es la primera parte de la pregunta esencial. De hecho, le voy a mostrar la pregunta esencial al tiro para que la vayamos a ver. Porque la pregunta esencial dice, bueno, igual vamos a ver spoilers de lo que podríamos ver mañana, forma negativa, hecho bien negativo, la estructura, la práctica, las preguntas, cómo hacer las preguntas. Y aquí voy a ser muy enfático nuevamente. Estudiantes, recuerden que la pregunta en inglés es un poco distinta al español. Pero la semana 19 muchos me enviaron, lo que más tuvieron errores fue en la pregunta. Algunos escribieron la pregunta con palabras doble H como what, when, where, y nosotros no vimos esto, vimos preguntas de sí o no. Segundo, me escribían la pregunta sin signo de pregunta, lo cual ese es un error gramatical. Me escribían la oración con dos signos de pregunta, uno al principio y uno al final. O me escribían con el orden de la oración afirmativa. Solamente le agregaban el signo de pregunta al final. Recuerden, chiquillos, que el orden cambiaba. Y ojo con los signos de interrogación, por favor. Recuerden que este signo que está al principio, en inglés no existe, solamente al final. Ahí están cómo se responden. Bueno, y la pregunta esencial número 20 dice, escribe 6 oraciones en pasado continuo. En pasado continuo. El de la semana pasada era escribir 3 oraciones en presente continuo. Ahora, en pasado continuo. 2 oraciones afirmativas, como lo que acabamos de hacer ahora. 2 oraciones negativas. Y 2 preguntas. Y ojo con reglas del juego que aparecen acá abajo. No repetir pronombres ni verbos. Y también no usar palabras WH en las preguntas. ¿Por qué? A mí me podía dar cualquier sospecha de que lo estaban sacando de internet. Es que Constanza, el signo de interrogación en inglés solamente va al final. Solamente al final. No se pone al principio, no existe. Por eso muchos se equivocaron en ese sentido. Pero yo lo repetí muchas veces. Digo, el signo de interrogación en inglés no va al principio. Ahora, palabras WH. A mí esto me daba sospecha de que no revisaron el material, solamente van, ven la pregunta esencial y responden lo que quieren, porque algunos incluso me hicieron oraciones nada que ver con el contenido. Y algunos en las preguntas pusieron palabras WH. Por ejemplo, palabras WH como what, qué, when, cuándo, where, dónde, how, cómo, why, dónde, perdón, por qué,
who, quién, which, cuál. Esas son palabras para hacer preguntas abiertas. Nosotros le estoy haciendo preguntas de sí o no porque son mucho más fáciles de hacer también. No requieren una palabra doble H. Y las preguntas de sí o no tienen esa respuesta sí o no. Esto con el qué, con el cuándo, dónde, cómo, por qué, quién y cuál son preguntas un poco más abiertas, que requieren un poquito más de desarrollo. Ya estudiantes, después de ese tirón de oreja, eso es lo que vamos a ver el día de mañana, cómo hacer las preguntas y las oraciones en negativo. Voy a ver estos últimos 10 minutos de la clase para que sé que hay personas que están haciendo ahora la pregunta esencial, la pueden hacer. Si alguien tiene alguna duda o consulta, también la puede hacer en este preciso momento, aprovechando el tiempo. ¿Ya?